Bueno, escuché un chiste esta semana y esta semana escuché un chiste. Estos chistes no son originales, siempre me los robo, así que se cuenta la historia de un cristiano. Era un cristiano que iba a la iglesia, pero tenía un problema. Este cristiano que iba a la iglesia tenía un problema. Él le gustaba apostar a los caballos. Entonces se iba, ¿cierto? Se iba a escondidas en la noche, se iba a apostar a los caballos. Y había gastado casi todo su dinero en apostarle a los caballos. Y fue un día a este lugar donde hacen las carreras de caballos y después de haber gastado casi todo su dinero, vio a un cura, vio a un sacerdote. Y este sacerdote estaba bendiciendo a los caballos, así que vio a este sacerdote bendijo a un caballo y luego ese mismo caballo que el sacerdote bendijo ganó la carrera. Y luego la siguiente carrera el sacerdote también bendijo a otro caballo y ese mismo caballo que el sacerdote bendijo ganó nuevamente esa carrera. Así que ese hombre se entusiasmó, fue al ATM y sacó todo el dinero que le quedaba de su cuenta. Y luego volvió al lugar y se dio cuenta que el mismo cura estaba no solamente bendiciendo un caballo en su cabeza, le bendijo los ojos, le bendijo las orejas, le bendijo las patas, ¿cierto? Y parte este caballo corriendo y él estaba tan entusiasmado que había apostado todo su dinero a este caballo y este caballo sale corriendo y a la mitad de la carrera el caballo se cae muerto. Y este dice, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó. Fue corriendo a donde el cura y le dice, pero cura, ¿qué pasó? Usted bendijo a estos caballos ganaban y justo aposté todo mi dinero a este caballo que perdió. No entiendo qué pasó. Y el cura le dice, y ese es el problema con ustedes los cristianos. Ustedes no entienden la diferencia entre una bendición y la extrema unción. Ok. Un poco largo el chiste, ¿cierto? Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, perdónanos nuestras ofensas. Te damos gracias, Señor, por este momento que podemos pasar juntos. Gracias, Señor, porque nuestros corazones están siendo preparados para escuchar tu palabra. Damos gracias porque podemos reírnos juntos, pero también queremos siempre asegurarnos de que este tiempo sea una honra para ti. Oramos, Señor, que tú puedas hablarnos hoy día. Queremos dejar de lado todas nuestras preocupaciones y poder realmente enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros. Así que oramos esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos juntos, amén, amén. Si tiene su Biblia, vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Si no tiene su Biblia, tenemos el versículo ahí en la pantalla. Y dice así, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Así que hoy día estamos comenzando una nueva serie y esta serie le hemos puesto una iglesia imparable, una iglesia imparable. Y la razón por la cual le pusimos una iglesia imparable es porque no sé si a usted le ha pasado esto, que hay veces en que las cosas van bien en la vida. Las relaciones van bien, estamos bien con el dinero, nos sentimos bien y es como que todo va tan bien que uno dice, no quiero que nada falle, no quiero hacer ningún cambio porque es como el Jenga, ¿cierto? Es como que la vida va tan bien que no quiero ni siquiera tocar nada para que ninguna cosa se tambalee y que yo pueda seguir bien en mi vida. No sé si le ha pasado alguna vez. Lo mismo puede pasar en la iglesia. Nosotros como iglesia, no sé si usted lo sabe o no, pero estamos en un muy buen momento. Nuestra iglesia está creciendo, nuestro ministerio de niños está creciendo. Este servicio, créalo o no, es el doble de lo que era hace 12 meses atrás. Enero fue un muy buen mes para nuestra iglesia financieramente. O sea, nuestra iglesia está en un muy buen momento. Y a mí me pasa que me da un poco de temor. Yo digo, va todo tan bien que no quiero mover nada porque es como una casa de naipes, ¿cierto? Que no quiero ni siquiera tocarlo para que todo ande bien. Pero el problema es que cuando pienso en la iglesia y cuando pienso en que no quiero que ninguna cosa cambie para que esto no se venga abajo, la tendencia que nosotros tenemos es a ir a lo humano.
Ir a lo humano y poder decir, por ejemplo, quiero confiar en mi lógica, quiero tomar decisiones basadas en la lógica, o quiero tomar decisiones basadas en el sentido común, o quiero mantener las estrategias que tenemos como iglesia, porque si mantenemos las estrategias que tenemos como iglesia vamos a poder seguir adelante. Pero tenemos que recordarnos que esta organización es una organización espiritual y Dios es el que va al mando. Y yo puedo hacer todas las cosas correctas, pero si Dios no quiere estar con nosotros, Él no va a estar con nosotros. O sea, es Dios quien va al mando, nosotros nos sometemos bajo su voluntad y lo que nosotros tenemos que descubrir no es la mejor estrategia, sino nosotros queremos descubrir qué es lo que Dios está haciendo y nosotros alinearnos a la voluntad de Dios. No podemos cometer el error de transformar esta organización espiritual en una organización humana. Entonces la pregunta es cómo nosotros descubrimos qué es lo que Dios quiere con esta iglesia. Y podemos inventar cosas en nuestra mente o tratar de asumir ciertas cosas, pero lo que tenemos que hacer es ir a su palabra. Y la Biblia nos explica respecto a cómo nosotros debemos funcionar como iglesia. Cristo habla respecto a esto y el apóstol Pablo también lo está hablando a su iglesia en Corintio. Por eso que estábamos comenzando con ese texto. Nosotros vamos a hablar en esta serie respecto a cómo nosotros podemos transformarnos en una iglesia imparable. Y no una iglesia imparable para ser la iglesia más grande, ninguna de esas cosas, sino nosotros podemos descubrir en la palabra qué es lo que es, cuáles son las cosas esenciales que hacen que una iglesia sea una iglesia. Y el apóstol Pablo lo estaba escribiendo, como decíamos al principio, lo estaba escribiendo a una iglesia. Esto es cientos y cientos de años atrás, una iglesia que tenía un montón de problemas. Una iglesia que estaba ubicada en una localidad en el Medio Oriente, que en este momento sería como en Turquía. En ese sector había una iglesia que estaba en una ciudad que se llama Corinto. Y Corinto era una ciudad grande, una ciudad con mucho movimiento, con mucha cultura, ¿cierto? Sería como Nueva York, ¿cierto? Como Las Vegas, por ejemplo, incluso como Los Ángeles. Y esta iglesia tenía varios problemas. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia y le está hablando respecto a básicamente tres cosas, que son las tres cosas que quiero que nosotros hablemos dentro de esta serie. Le está hablando respecto a la unidad, le está hablando respecto a la pureza y a la madurez espiritual. Lo que yo no quiero que nosotros nos transformemos como iglesia es una iglesia grande. O sea, si Dios quiere que la iglesia crezca, amén, que crezca la iglesia. No quiero que esta iglesia sea una iglesia simplemente con un gran presupuesto. Si Dios quiere bendecirnos con muchos recursos, amén, lo vamos a recibir. O con excelentes programas. Porque yo prefiero ser una iglesia pequeña, pero que sea una iglesia unida, una iglesia que sea madura y una iglesia que sea íntegra y ser pequeña, que sea una iglesia grande, que no sea ninguna de esas cosas. No sé qué es peor, fracasar o tener éxito en lo incorrecto. Entonces mi objetivo es poder abordar estos temas con ustedes. Y hoy día vamos a comenzar con el primero. Hoy día vamos a hablar respecto a la unidad como iglesia. Vamos a hablar sobre la unidad. Y la unidad es un tema muy importante porque está relacionado al concepto de la sinergia. La sinergia, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la sinergia? Muchos hemos escuchado la sinergia, ¿cierto? La sinergia, ¿qué es lo que dice? Que si yo puedo levantar 100 kilos y tengo un amigo que puede levantar 100 kilos, que juntos nosotros podemos levantar ¿cuánto? ¿200? Realmente no, porque cuando estamos juntos se produce el principio de la sinergia, que juntos no vamos a levantar simplemente la suma de nuestras fuerzas, sino que juntos no vamos a levantar 200, vamos a levantar 300, quizás 350, porque estamos unidos. Y la Biblia habla respecto a eso también en cuanto a nuestra relación con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Eclesiastés 4:12, Ecclesiastes 4:12 dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Proverbios 27:17, Proverbs 27:17 dice, el hierro se afila con el hielo y el hombre en el trato con el hombre. Y 1 Corintios 12:27, 1 Corinthians 12:27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. O sea, somos como un cuerpo y está todo conectado. O sea, si yo me corto el brazo y el brazo queda ahí, ¿cierto? El brazo se va a morir y se va a secar. Porque necesitamos estar conectados. El brazo necesita el cuerpo para poder seguir viviendo y lo mismo es cierto con todos nosotros.
De hecho, Cristo hace una oración tan importante. Cristo hace una oración en Juan capítulo 17 que es tan importante. Dice así, John 17, 20-22 dice, no ruego solo por esto, se está orando por los discípulos en ese momento. Ruego también por los que han de creer, esos somos nosotros, en el mensaje de ellos para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, Jesús está orando. En ese tiempo está orando no solo por los discípulos, sino que está orando por los que han de creer. Y esos somos nosotros. O sea, es interesante ver que Jesús está orando por nosotros en ese tiempo. Y la oración que Cristo está haciendo por nosotros es que nosotros seamos uno de la misma forma en que Cristo es uno con el Padre, que nosotros seamos uno. Nosotros podemos tener en esta iglesia un mensaje perfecto, podríamos tener instalaciones perfectas, podríamos tener sistemas perfectos, líderes perfectos, estrategias perfectas, pero la verdad es que si nosotros no estamos unidos, la Biblia nos dice que nadie va a creer el mensaje que nosotros traemos, porque la unidad es nuestra fuerza. Hay poder en la unidad. Así que lo que quiero hablar hoy día es respecto a qué es lo que significa ser uno. ¿Qué es lo que significa realmente que nosotros seamos la respuesta a la oración de Cristo? Yo crecí creyendo que la unidad simplemente era estar juntos en un espacio una vez a la semana. Yo pensé que siempre y cuando nos juntemos y seamos amigos, nos saludemos y todo, que somos una iglesia unida. Pero la verdad es que no es así. No creo que Jesús estaba orando simplemente por eso. No creo que Pablo está tratando eso con la iglesia. Usted puede estar en este lugar, en este momento, sentado, rodeado de gente y usted se puede sentir solo o sentirse sola. Podemos estar en un mismo lugar físico. No significa que nosotros estemos unidos. En Nueva York, que es una de las ciudades más grandes de todo el mundo, con la mayor población, ¿cierto? La mayor cantidad de gente en un espacio reducido, y también es la ciudad donde hay más gente sola. O sea, es una soledad en medio de la multitud, y lo mismo puede pasar en la iglesia. Nosotros podemos compartir el mismo lugar físico, no significa que estemos unidos. Y la razón por la cual creemos que estar en un mismo espacio significa que estamos unidos es porque no entendemos lo que es una iglesia. Y no lo estoy juzgando, porque muchas veces es difícil entender qué es lo que es una iglesia. ¿Qué es lo que es la iglesia? Podemos preguntarnos. Y quizás usted va a dar una respuesta que es lógica. O sea, si voy manejando en un carro y veo un edificio y ese edificio tiene una cruz, yo miro ese edificio y digo, esa es una iglesia, ¿cierto? Y uno puede seguir manejando y decir, no, esa me parece que es una iglesia católica porque más o menos la arquitectura, o esa es una iglesia mormona porque veo más o menos la arquitectura. Vamos viendo iglesias, ¿cierto? Pero la verdad es que esas no son iglesias, son edificios. De hecho, cuando vemos en el Nuevo Testamento, cada vez que usted lea la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, es una traducción del griego eclesia. Y eclesia en ninguno de los casos del Nuevo Testamento significa edificio. No significa eso, es un término político que significa reunión de personas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si nosotros vemos un edificio y pensamos que esa es una iglesia, sería como mirar una casa y decir, esa es una familia. No, esa no es una familia, esa es una casa. Es posible que haya una familia adentro, pero esa casa es una casa. Y uno puede ir manejando también y ver un edificio con una cruz que está vacío, y uno puede decir, esa es una iglesia. Esa no es una iglesia. Quizás en un momento fue una iglesia, pero no lo es, porque la iglesia no es un edificio. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? La razón por la cual les digo esto es porque nosotros somos una iglesia. Y la iglesia no es un lugar, escuche esto, la iglesia no es un lugar a donde usted asiste, sino que la iglesia es una familia a la cual usted y yo pertenecemos. Nosotros decimos en nuestra iglesia que las personas son nuestra pasión. Podríamos haber dicho la iglesia es nuestra pasión, pero no quiero que nos confundamos y pensando que nuestra pasión es este edificio. Nuestra pasión son ustedes y nosotros, la familia. Porque la iglesia no es un espacio en el cual nosotros compartimos, sino que es una familia a la cual nosotros pertenecemos. Además,
y esto quizás es más importante, que Dios no ve las paredes divisorias que nosotros vemos, no las ve. O sea, a usted no lo ve como católico, y a usted no lo ve como presbiteriano, y a usted no la ve como luterana, a usted no lo ve como bautista. No, Dios, esas divisiones las inventamos nosotros. Cristo, cuando nos ve, si usted ve en la Biblia, vez tras vez, cuando Cristo regrese, ¿por quién va a regresar? Dice, voy a regresar por mi iglesia. Singular. Ok, ¿cuál iglesia? Espero que la nuestra, ¿cierto? O sea, decimos, no, quizás la bautista, ¿cuál va a ser? No, es una iglesia. Es una iglesia, porque Dios no ve la división donde nosotros vemos las divisiones. Es una iglesia. Nosotros ponemos paredes donde Dios no ve ninguna. Y nosotros no estamos llamados a decidir quién está dentro, quién está afuera. Este era el problema de la iglesia en Corinto, donde el apóstol Pablo le está escribiendo. Estaban divididos en su doctrina, en su estilo, en las costumbres, las prácticas, las creencias. Estaban divididos. Y Pablo tuvo que intervenir y tuvo que decirles, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Se están dividiendo por cosas menores dentro de la iglesia. Pablo le está diciendo, ustedes necesitan una reconfiguración de cómo ven la iglesia. Y es por eso que Jesús ora que ustedes, nosotros, nos veamos a nosotros mismos como Cristo nos ve. Que así como Él es uno con el Padre, Jesús es uno con el Padre, que nosotros también podamos abrir nuestros ojos a que realmente estamos unidos y que estas divisiones que nosotros estamos inventando son una ilusión. Que sean uno como tú y yo somos uno, decía Cristo en su oración. ¿Alguna vez usted ha escuchado, voy a dar un ejemplo para poder entender este concepto de que nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos como Dios nos ve? Voy a usar un ejemplo. ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien decir en una oración, por ejemplo, Jesús, ven a este lugar, te damos la bienvenida? No me estoy burlando por si acaso, estoy tratando de dar un ejemplo para que podamos entender. Jesús, ven a este lugar, te damos la bienvenida. Oiga, ese líder de alabanza, oiga, ese líder, ese sí que trajo la presencia de Dios, ¿cierto? O cuando predicó ese pastor, oiga, como que la presencia de Dios no estaba ni cerca, ¿cierto? O sea, nosotros a veces pensamos que ciertas personas traen la presencia de Dios y que otras personas como que no la trajeron, ¿cierto? Pero la verdad es que la Biblia nos explica que Dios está en todos los lugares. Dios es omnipresente. Y hay ciertas personas que a veces nos hacen más perceptibles de la presencia de Dios que estuvo ahí, incluso antes que nosotros llegamos, y otras personas que quizás no, pero Dios estuvo presente siempre en todos los lugares, porque Dios es omnipresente. ¿Por qué le digo eso? Porque lo mismo nos puede pasar a nosotros cuando estamos hablando respecto a estas diferencias que nosotros estamos viendo, diferencias doctrinales, diferencias denominacionales. La oración de Cristo es que ellos puedan verse como nosotros nos vemos y que entendamos que hay una ilusión de que estamos separados por estas cosas que realmente no debieran separarnos. Hermano y hermana, si nosotros estamos de acuerdo en el pan y en el vino de esta mesa y lo que la mesa representa, debiéramos estar dispuestos a poner a un lado todas nuestras diferencias. Cuando yo era pequeño, mi hermano Nathan, siempre peleábamos, nos agarramos a combo los dos, ¿cierto? Peleábamos bastante. Y mi mamá se acercaba y nos decía, ¿por qué están peleando? Dejen de pelear, ¿no se dan cuenta que ustedes son hermanos? Reconcíliense. Y nos reconciliábamos, ¿cierto? Pero en ningún momento mi mamá nos dijo, ya, yo creo que esto ya no resulta, ustedes tienen que irse cada uno para cualquier lado, ¿cierto? No era así, era como, despierten, ustedes son hermanos, no deben comportarse así, dejen de pelear por tonteras, no ven que ustedes se quieren, ustedes se aman, pero no se dan cuenta. Lo mismo es cierto con la iglesia. Nosotros muchas veces podemos pelearnos, podemos decir, no, es que ellos son los de allá, ellos son los de allá. Pero es que, y como que Dios nos está diciendo, oiga, ustedes no se dan cuenta que son hermanos. Dejen de pelear, abran los ojos. Esto es tan importante porque obviamente que tenemos que estar de acuerdo en lo esencial, obviamente. Si no estamos de acuerdo en que Cristo murió, resucitó, pagó por nuestros pecados, necesitamos un Salvador, obviamente, pero si hay otras cosas que nos separan, que son marginales respecto a la esencia, nosotros debiéramos estar dispuestos a dejar nuestras diferencias de lado
en virtud de la unidad y poder ser la respuesta de la oración que Cristo hizo por nosotros hace tantos años atrás. Pablo dice en 1 Corintios 12 que nosotros somos un cuerpo. Y es un ejemplo que a veces uno lo escucha tantas veces, pero un cuerpo, que somos realmente un cuerpo. Está diciendo esto, imagínense cuando a usted le duele la cabeza, tiene un dolor de cabeza, ¿cierto? Y usted le duele la cabeza y tiene que resolver ese problema porque le duele la cabeza. ¿Y cómo lo hace? Todo el cuerpo se tiene que involucrar a poder solucionar ese problema. No es que la mano va a decir, no, ese es problema de la cabeza, yo tengo mis propios problemas. ¿Cierto? No. Todo está unido. Me duele la cabeza y mi mente se involucra porque mi mente tiene que recordar dónde está el árbol, ¿cierto? Y luego mis ojos también se involucran porque tienen que mirar dónde está el árbol. Y luego mi pierna tiene que... todo el cuerpo está enfocado en resolver el problema que tiene la cabeza porque somos un cuerpo, es un cuerpo. Entonces, Dios está hablando respecto a esto mismo. Que nosotros como iglesia debiéramos funcionar también de esa manera. Que tu problema es mi problema. Tu problema financiero es mi problema financiero. Si tú estás triste, yo estoy triste. Si tú tienes una victoria, esa victoria también es mía. Que podamos pensar de esa forma y que podamos entender que nosotros realmente somos un cuerpo. Romanos 12:15, Romans 12:15 dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Está hablando sobre empatía, que sintamos lo mismo. Somos uno. Creo que eso era lo que Jesús estaba orando, que seamos uno. Y esa unidad sería lo que permitiría que las personas crean. Pero no es fácil llegar a ese punto. Y la razón por la cual no es fácil llegar a ese punto es porque nosotros tenemos la tendencia a ser individualistas, que pensamos en nosotros primero. Esa es nuestra tendencia. Si uno va a un restaurante, obviamente que uno va a un restaurante y el restaurante quizás si el servicio está bien, quizás la comida estuvo más o menos, pero el lugar estaba bonito, ¿cierto? Uno como uno es... que está consumiendo, está pagando, ¿cierto? Uno puede decidir si uno va a volver a ese lugar o no va a volver a ese lugar, o si usted va a recomendar ese lugar o nunca más va a volver, ¿cierto? Porque usted está consumiendo. Eso es una mentalidad consumista que es apropiada en el contexto de un restaurante. Podemos llevar esa misma mentalidad que nosotros tenemos dentro del restaurante, lo podemos traer también a la iglesia. Decimos, no, es que este predicador me gusta, pero me gusta el ministerio de niños de allá y me gusta la alabanza de este otro lado. No sé si vuelvo porque me miraron feo, ¿cierto? Y como que tomo la decisión sobre la base de lo que yo estoy experimentando porque estoy pensando en mí mismo. De hecho, escuché la historia de un pastor que una vez dijo que se le acercó un miembro de la iglesia luego del servicio y le dice, pastor, ¿sabe que no me gustó la alabanza hoy día? Como que no me gustó la alabanza hoy día. Y el pastor le dice que bueno, porque no lo estábamos alabando a usted. Y creo que tiene mucho sentido. El servicio dentro de la iglesia no es un servicio para mí, es un servicio para el Señor. Y tenemos que entender, tenemos que tener esa mentalidad. Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. John F. Kennedy dijo, no preguntes lo que puede hacer tu país por ti, sino pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Y creo que lo mismo puede ser con la iglesia. No preguntes qué es lo que puede hacer la iglesia por ti, sino que pregunta qué puedes hacer tú por tu iglesia. Estoy tratando de hablarle a usted en esta mañana respecto a la pertenencia. Y que seamos uno es una invitación a poder repensar la iglesia de una manera más bíblica. Ahora, al principio yo lo entiendo, si usted viene a la iglesia recién y usted es nuevo, no hay ningún problema. Usted tiene que decidir si este lugar le gusta, si le gusta la música, eso yo lo entiendo. Pero una vez que llevamos un tiempo más en la iglesia, creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Hemos hablado respecto a esa iglesia, esta iglesia, mi iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Quizás usted un día estuvo pasando y vio la iglesia de lejos y quizás vino a Navidad y vino a un evento especial de la iglesia y usted decidió seguir viniendo. Entonces, ya no es esa iglesia, ahora es esta iglesia. Y la verdad es que como el 75% de la iglesia en este momento pudiésemos decir que son de esta iglesia. ¿Qué es lo que significa ser esta iglesia? Que usted viene todos los domingos, pero que no hay todavía un sentido de pertenencia. ¿Cierto? Todavía usted no puede decir mi iglesia. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces escucho esto.
Alguien puede decir, por ejemplo, oiga, pastor, ¿sabe qué? Como que alguien debiera hacer algo respecto a la pintura que se está cayendo. O alguien debiera hacer algo respecto a esto y esto otro. Y yo siempre me pregunto en mi mente, yo no sé a quién se están imaginando. Yo no sé quién es esa persona que piensan que está a cargo de hacer eso. Porque si usted ve algo que la iglesia debiera, por ejemplo, mejorar, yo quiero sugerirle que probablemente usted sea la persona que pudiese hacerse cargo de esto. Porque estamos hablando de pertenencia. Oiga, en mi casa, por ejemplo, si el baño se echa a perder, yo no puedo decir, oiga, alguien debiera hacerse cargo de eso. Yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque es mi casa. Tengo que hacerme responsable de lo que es mío. Entonces la invitación hoy día para que nosotros seamos uno como iglesia es que no simplemente vengamos a la iglesia todos los domingos, sino que tengamos un sentido de pertenencia y que podamos ir de esa iglesia a que esta sea mi iglesia, porque cuando nosotros tomamos esa decisión y nos unimos como iglesia con un sentido de pertenencia, ¿sabe lo que pasa? El mundo empieza a creer y el mundo empieza a ver. Y no solo eso, sino que ven el amor que nosotros tenemos. Con esto voy a terminar. Juan 13:35 dice así: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No que sabrán que son mis discípulos si tenemos una iglesia grande, si tenemos una banda muy talentosa, si estamos de acuerdo en toda la doctrina, si estamos de acuerdo en todo lo que es la política. Dice, no, todos sabrán que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. O sea, el amor es lo que el amor es lo que a nosotros como iglesia nos va a definir en cuanto a si el mundo cree que Dios envió a su Hijo o no. Ahora, quizás nosotros, si no nos amamos, podamos crecer como iglesia. Y podamos ser una iglesia de hartos números y que las personas como que admiren la iglesia. Pero eso no es lo que yo quiero. Y no es lo que usted debiera querer tampoco. Usted debiera querer que la iglesia no sea solo admirada por la gente de afuera, decir, oye, que entretenido lo que hacen adentro, sino que lo que están viendo en nuestra iglesia pueda producir en ellos algo que digan, yo no entiendo cómo ellos se aman tanto. No entiendo. Y que el resultado de eso pueda hacer que el mundo crea que Dios mandó a su Hijo a este mundo. Y ese es nuestro llamado. Y esa es la oración de Cristo. Con esto termino. Son las promesas vacías de un pastor. Porque nos parece una contradicción, ¿cierto? Porque todos aquí somos diferentes. Y eso, ¿sabe qué? Eso es precioso, que todos nosotros seamos diferentes. Porque usted puede decir, pastor, somos todos tan diferentes, ¿cómo nos vamos a unir si somos todos tan diferentes? Yo digo, hay una diferencia entre la unidad y la uniformidad. No estamos llamados a ser uniformes. Cristo no murió en la cruz para clonarnos a todos nosotros y que salgamos todos iguales, ¿cierto? De una fábrica, por así decirlo. Cristo entiende que somos todos diferentes y que tenemos diferentes visiones y diferentes puntos de vista. Esto yo lo entiendo y Cristo lo entiende, pero el poder que tenemos nosotros no es que todos seamos iguales, sino que a pesar de nuestras diferencias, estemos dispuestos a dejar de lado nuestras preferencias personales y reunirnos en esta mesa donde hay pan y donde hay vino. Y si estamos dispuestos a hacer eso y podemos dejar de lado nuestras diferencias políticas, nuestras diferencias ideológicas, nuestras doctrinas que son tan así como que no las queremos soltar, nuestro estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. La invitación no es estar de acuerdo en todo, sino estar dispuestos a sentarnos a la misma mesa, a pesar de nuestras diferencias. Porque cuando te sientas en esta mesa, no solo estás declarando que Jesús es tu Señor, sino también estás declarando que tu amor por tu hermano y tu hermana es más fuerte que tu opinión personal. Yo sé que tenemos diferentes interpretaciones de la Biblia, tenemos diferentes opiniones respecto a diferentes cosas. Yo lo entiendo y lo respeto. Pero lo que nos une no es eso. Lo que nos debiera unir no es eso. Y el problema es que las iglesias se han dividido históricamente se han dividido por estas cosas que son de la periferia. Por eso es que nuestra credibilidad está por el suelo. Porque si ellos no pueden estar de acuerdo y ellos no se pueden reconciliar,
¿Cómo es que tenemos el ministerio de la reconciliación? Estamos invitando a todo el mundo que se reconcilie con Cristo, pero nosotros no podemos reconciliarnos entre nosotros. O sea, por eso que ese es el poder de la unidad. No es que seamos todos iguales, sino que nos unamos a pesar de las diferencias. Y cuando el mundo vea eso, cuando ve el amor que nosotros nos tenemos, ven a Dios, porque Dios es amor. Y esa es la esencia de Dios. Vamos a orar. Oremos, Señor Jesús, damos gracias por tu amor, gracias por tu presencia en este lugar. Damos gracias porque este mensaje nos ayuda a entender por qué tú viniste. Queremos ser la respuesta a tu oración que podemos ver en Juan capítulo 17. Queremos ser la iglesia que tú soñaste. Queremos entender que nosotros no vemos divisiones. O sea, que nosotros vemos divisiones muchas veces donde tú no la ves. Y que el llamado a unirnos es un llamado a tomar posesión de esta iglesia que es nuestra. Y hacernos cargo. Y no solamente venir a la iglesia, sino ser la iglesia. Y sabemos que eso es difícil porque muchas veces tenemos una mentalidad consumista y nos cuesta. Y todos la tenemos. Yo también la tengo. Pero ayúdanos, Señor, a poder realmente dejar de lado estas diferencias y honestamente también darte las gracias, Dios, porque nuestra iglesia es una iglesia preciosa donde no vemos mucho de esto. Muchas otras iglesias tienen un problema muy grave que tiene que ver con eso. Y oramos, Señor, que esta palabra pueda calarnos profundo y que nos transforme. Y que el mundo pueda ver el amor a través de nosotros. Porque somos tu cuerpo. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Todos decimos juntos, amén, amén.